Vamos con información nacional. Con sus fallos, el juez Diego Poma, quien ordenó el traslado de alias Fito a la cárcel regional, ha favorecido a por lo menos 3 jefes de la organización delictiva Los Choneros. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? El Consejo de la Judicatura lo investiga, aunque los procesos disciplinarios contra magistrados avanzan lentamente. Hay 150 en trámite. Diego Poma Chamba, juez de garantías penitenciarias, y Adolfo Macías Villamar, alias Fito, han coincidido en 6 procesos judiciales. Al término de la semana anterior, con su fallo, el magistrado le concedió al cabecilla de Los Choneros su más reciente pedido: salir de la prisión de máxima seguridad La Roca y regresar a la cárcel regional. Pero sus decisiones ya lo habían favorecido antes. En octubre de 2021 prohibió que sea cambiado de reclusorio, alegando que su vida corría peligro. Y antes de eso extinguió 4 causas en su contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas, lo que le permitió solicitar la unificación de penas, paso previo para obtener la prelibertad. De lograrlo, Fito seguirá los pasos de Junior Roldán, alias JR, para quien en febrero de 2022 Poma dispuso la acumulación de condenas y obtuvo la prelibertad. Y de Eddie Castro Cabello, alias Bemba, otro cabecilla de la banda que también estuvo preso en La Roca, se fugó y fue recapturado en Colombia, y a quien en enero de 2022 el juez Poma le concedió el régimen semiabierto, tras extinguirle una pena por asesinato. Incluso otorgó el mismo beneficio a Dritran Rexepi, un albanés con 3 pedidos de extradición, apodado el zar de la cocaína. En noviembre de 2021 salió libre y desde entonces se desconoce su ubicación. Por ese hecho, Fernando Villavicencio, cuando aún ejercía el rol de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pidió que sea investigado y sancionado, sin resultados. Yo estoy pidiendo en este momento a la fiscal Diana Salazar que inicie acción penal en contra de este juez, Diego Poma, quien dio la libertad de forma ilegal al narcotraficante albanés Dritran Rexepi. A Poma actualmente el Consejo de la Judicatura lo investiga por una posible comisión de infracciones administrativas. Por la respuesta del organismo a un comunicado del gobierno en que se acusa al magistrado de ser un juez improbo, que con su accionar pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía y boicotea el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que a diario arriesgan su vida en la lucha contra el crimen organizado. Con esta radiografía, y el juez sigue en funciones. Carlos Rojas está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en los estudios de la capital, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Carlos, hay varios temas sin respuestas claras aún y nuevas revelaciones, como en el caso de Fernando Villavicencio, el caso de traslados de la cárcel La Roca, la orden de un juez de asignar el monto que reclama la Judicatura, el cierre del bloque 43. La lista de pendientes es larga. Fernando, Samantha, muy buenos días. De todo ello vamos a buscar respuestas y para eso le damos la bienvenida a Contacto Directo a Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días con todos los televidentes. Bien, señor ministro, ¿cómo toma el gobierno las primeras revelaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, en el sentido de que la orden de disparar habría salido de la cárcel? El magnicidio de Fernando Villavicencio conmocionó al país, un claro crimen político. La Fiscalía General de la Nación, como titular del proceso investigativo, ha mostrado e informado avances importantes como el que estás mencionando, lo cual llevará en la línea de la búsqueda de la verdad y la cero impunidad, porque en este caso el país necesita esclarecer los motivos, ya no solamente los autores materiales y en este caso los intermedios de quienes dieron la orden, sino también de los autores intelectuales de esta tragedia. En este crimen, que podríamos también trazarlo como político, señor ministro, ustedes ubican claramente a este señor Carlos Angulo, quien presuntamente dio la orden, y para identificarlo, como usted decía, como un autor intelectual o un autor intermedio. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía General. Creo que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, merece saber inclusive cuáles van a ser los autores intelectuales de toda esta trama que llevó al magnicidio contra Fernando. O sea, este señor Angulo podría ser autor intermedio, no necesariamente el intelectual. Justamente para eso son las investigaciones que están progresando, están avanzando, la Fiscalía está informando, pero lo importante es que todo ese operativo para vincularle una instrucción, todos esos allanamientos, todo lo que se hizo, cuenta con el apoyo, como no puede ser de otra manera, de la fuerza pública. Hay que tener claro algo.
la acción de la Fiscalía merece el apoyo irrestricto por parte del gobierno y la ciudadanía. Pero, ministro, las piezas como que van encajando un poquito, ¿no? Ayer en Televistazo se hablaba de esta señora alias Laura, que es una cómplice más del caso con nexos muy cercanos a los Lobos. Entonces podríamos decir que por ahí podría salir la orden de matar. ¿Se ha establecido alguna hipótesis con Angulo? ¿Esto es un crimen político más que de crimen organizado? Sin duda es un crimen político por a quién se lo realizaron. No, pero habría que que el saber crimen también organizado, quién lo ordenó. pero por supuesto, y para eso la Fiscalía está trabajando en el tema, se tienen autores materiales, se tienen a los sicarios, se los tiene detenidos. Ahora este es un paso para mí fundamental en el manejo del proceso y saludo que la Fiscalía lo esté informando porque la ciudadanía necesita continuamente ver, este no es cualquier caso y justamente si se lo hace de forma precisa, si se le informa de forma correcta, se evita que haya cualquier contaminación del proceso, que eso no le conviene a nadie, ni a los familiares, ni a las víctimas, ni al país. Bueno, y es importante también establecer como una posible hipótesis que esto sea un crimen intermedio y como una segunda hipótesis de trabajo, señor ministro, que aún está por despejarse y eso debe quedar claro, pero si la orden de disparar sale de la cárcel, esta orden tenía que empatarse tal vez con un deliberado manejo negligente del círculo policial de custodia del candidato presidencial. Si no, ¿cómo se explica el crimen, señor ministro? Es importante recalcar que Fernando Villavicencio contaba con custodia policial desde cuando era asambleísta. Pero que no funcionó el rato de los ratos. Toda la evaluación de lo sucedido en ese día con sus custodios, con su cápsula de seguridad, es parte de un proceso, de un informe que justamente está en la Fiscalía y debe ser parte del proceso. Aquí nada puede quedar escondido. El país, insisto, y los familiares merecen conocer la verdad. Claro. Sí, porque usted ha dicho, bueno, establezcamos si es que este señor Angulo es un autor intermedio, habría que ver si se llega a un autor intelectual, pero vemos que, que fallaron ese día los círculos de seguridad del candidato, que el flanco izquierdo del auto estuvo expuesto y descubierto, que no era un auto blindado. Entonces uno podría decir, para que funcione a la perfección el crimen de Villavicencio, ¿había una complicidad en determinadas estructuras policiales, señor ministro? ¿Puede ser una hipótesis? Eso lo tiene que determinar las autoridades judiciales pertinentes con la Fiscalía General a la cabeza. Pero nosotros podemos confiar en estos informes que ha hecho la propia policía para autoinvestigarse. ¿No habrá ahí tal vez vacíos de transparencia? Son elementos de evaluación que finalmente las autoridades judiciales son los que tienen que determinar. Y para eso nosotros podríamos confiar en el trabajo que va a hacer el FBI, señor ministro, como una posición intermedia para determinar si la policía se está cuidando las espaldas. Habían 37 denuncias de vulneración, de peligro de Villavicencio, señor ministro. Es un apoyo importante. Al final de cuentas es un trabajo autónomo. Porque eso no se inmiscuye, el trabajo autónomo es de las autoridades ecuatorianas. Ya, ok. Eso es importante recalcar, aquí no hay supeditación alguna, es la Fiscalía quien maneja el proceso. Sí, pero el trabajo del FBI puede ser un espacio como intermedio, como de equilibrio para determinar si hay protección o hay encubrimiento dentro de la policía, si la Fiscalía ha hecho bien su trabajo. Un apoyo que fue solicitado por el mismo gobierno ecuatoriano, pero supeditado a la jurisdicción nacional y al trabajo que realiza la Fiscalía General. No la policía. La Fiscalía General, la titular del proceso. Ya, ¿al gobierno le interesa que este informe de la policía sea conocido por la ciudadanía, el que está trabajando internamente en la comandancia, señor ministro? Parte del proceso y será la Fiscalía la que determine cómo se lo hace conocer, cuál es parte del proceso de investigación, entre otras cosas. Ya, vamos entonces avanzando, señor ministro, en el caso de alias Fito. En este caso, el traslado está ya concretado, lo van a hacer. ¿Dónde está este momento, alias Fito? El reo de alta peligrosidad, que el gobierno nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública y el SNAI, lo trasladó a La Roca y que ahora, por decisión de un juez, en lo que se denomina la degeneración de las garantías jurisdiccionales, dispuso que retorne al centro regional, esa orden ha sido cumplida. Pero lo importante, ya se ha trasladado, lo importante del tema es qué es lo que motivó a que él y otras personas, reos de alta peligrosidad, vayan a La Roca, por seguridad inclusive de todos los internos.
Fito ya está en la penitenciaría nuevamente. En el regional, porque todo es la penitenciaría. O sea, ya se lo trasladó entonces. Sí. Y Por eso... orden del juez, porque fue el gobierno el que lo trasladó de la regional con la fuerza pública a La Roca. Ya, pero señor ministro, la Asociación de Jueces y Magistrados del Guayas dice que la culpa de que el juez Diego Poma haya beneficiado a Fito es porque el SNAI no presentó un informe justificado de la peligrosidad del señor. No sé en qué país vive el juez, no sé en qué país vive esta asociación, pero de todas formas ellos dicen que el SNAI no reporta, en el caso de Fito, ni sanciones disciplinarias y dice que el señor tiene buena conducta. ¿No podríamos decir que ahí existe una suerte de trampa? La asociación puede decir samba canuta. Los hechos es que el gobierno a él y a otros reos los trasladó a La Roca. Y en la audiencia pertinente de esta degeneración de acción, de protección, entre otras, el SNAI justificó y motivó el tema de la seguridad en general, que es el argumento principal del traslado. Para trasladarlo a La Roca. Ya. Sí. Si ¿Y ya para el juez, devolverlo? Si ya el juez... No, pues esa decisión la tomó el juez, no el gobierno. No, pero dicen que los jueces dicen que esa decisión la toma el juez porque el SNAI no logra sostener la justificación de haberle llevado a La Roca. Logra motivar y justificar en la audiencia. Si el juez, otra cosa es que el juez no le haga caso, no crea, o con los antecedentes que acaban de salir en televisión, uno más o menos va comprendiendo cuál es la novela en el asunto. Lo importante es que fue el gobierno el que tomó la decisión del traslado pertinente. Eso quiere decir, señor ministro, que si vemos por un lado que órdenes que salen de la cárcel para matar a un candidato muy importante, tenemos todavía en ciernes cuál va a ser los resultados de esta investigación interna en la policía por las grandes negligencias que aparentemente se cometieron en ese asesinato. Y la posición de juez, entonces podríamos decir que el crimen organizado ha penetrado muchas estructuras del Estado, señor ministro. Por eso es que es importante tener una posición unificada. No puede ser que el crimen organizado encuentre a un Estado desorganizado. Eso es lo que no podemos permitir. Y es donde cabe la coordinación, la articulación entre todas las funciones del Estado. ¿De qué sirve que la fuerza pública tome la decisión, intervenga operativos que vienen desde el 25 de julio para garantizar no solamente la seguridad de los internos, sino la de los ciudadanos, la de todos los ecuatorianos, si malos elementos de la función judicial los van a estar liberando? Y le voy a poner un ejemplo. Tanto los señores que están vinculados al sicariato, los sicarios del caso de Villavicencio, han tenido antecedentes de que fueron detenidos y fueron también soltados. Los otros señores que están detenidos por el tema de los coches bombas aquí en la ciudad de Capital, los antecedentes, detenidos y también soltados. Entonces también eso es importante porque tu pregunta tiene mucho condumio. No puede ser que el crimen encuentre a un Estado desorganizado. Eso no lo podemos permitir. Señor ministro, parte de ese Estado desorganizado son las críticas permanentes a cómo procede el SNAI, que está bajo la jurisdicción y el control del gobierno. Es decir, que tarden en enviar los papeles, que muchos de sus informes son, por lo menos decir, sosos, y que eso es el pretexto que utilizan los jueces para liberarlos, porque dicen el SNAI no presenta con contundencia los mecanismos disciplinarios que permitirían o que impedirían que se liberen a personas o se los traslade de cárceles. Utilizo tu palabra, pretextos, porque es la fuerza pública, el gobierno y el SNAI el que trasladó a reos de alta peligrosidad a La Roca. No fue el Espíritu Santo, fue el mismo SNAI. Y son los jueces que, utilizando pretextos, hacen como que no escuchan en las audiencias, no encuentran la justificación justamente para tomar las medidas que ellos creen que son las aplicables. ¿Usted como ministro de Gobierno le da un espaldarazo este momento al SNAI, al trabajo del SNAI, señor al ministro? Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, a las Fuerzas Armadas, que es el 25 de julio han estado interviniendo en todas las cárceles del país para imponer el orden, tanto ahí como en general. El SNAI es parte del gobierno. Bien. Vamos entonces a otro caso, al caso del dinero, que es el que le interesa a la Judicatura, señor ministro. No les queda más que entregar a la Judicatura nuevamente en 15 días los 265 millones de dólares que según su presidente Wilman Terán, el gobierno les debe por motivo del déficit de gasto corriente. Varias cosas. Un Consejo de Judicatura que en este tipo de cosas pues es juez y parte, ¿no? El Estado que utiliza acciones de protección contra el mismo Estado. Sí, sí. Ese es el desbarajuste institucional que estamos viviendo en el país, y hay que ponerle un freno, un coto al respecto. Al mismo tiempo, un Consejo Nacional de Judicatura y un titular que se encuentran deslegitimados y desorientados, valga la aclaración. Pero que le toca pagar. Ahora bien, vamos al tema en particular, sin perjuicio de las solicitudes de aclaraciones y ampliaciones del fallo. Lo importante,
el presupuesto de la judicatura, de todos los jueces, de todo lo que es el sistema judicial del país, está garantizado, está presupuestado. Son cerca de 350 millones de dólares. Ahora bien... A eso hay que sumarle los 265, ministro. No solamente los 255. Mañana cualquier persona puede mandar cualquier cosa, valga la aclaración. Y ya queda jurisprudencia. Esos malos antecedentes, porque uno tiene que entregar lo que tiene. Esto no es como algunos piensan, como las constituciones que son listados de deseos. Pero sin perjuicio de eso, porque vivimos en un Estado de Derecho, es un tema que se tiene que analizar, no porque no se crea en la mejora de la función judicial que le beneficiará a todo el país, sino inclusive porque esa ampliación tiene algunos ribetes de carácter legal. Claro. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico, cualquier reforma de más del 5% en los temas presupuestarios, debe contar inclusive hasta con aprobación de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero en este momento, ¿en qué está el litigio, si podríamos decir? No se ha ejecutado todavía, va a haber ampliaciones, aclaraciones. ¿Una impugnación adicional? Nadie está en contra, no. Sería que el gobierno está poniendo mismas acciones de protección, no hay que caer en esa jugarreta. Mire, solo la ampliación, entonces. El tema de fondo. Nadie puede estar en contra de que haya mejoras, de que todo el mundo quiera tener mayores recursos, pero lo que el pueblo ecuatoriano debe tener claro es que los recursos que están presupuestados para la justicia, todos están siendo entregados. No es que haya una mora en lo presupuestado, eso es importante que se tenga claro. Y más allá de la apelación, y mejor dicho, más allá de los recursos de ampliación, tendrían ya que pagar esos 265 millones. Perdió la batalla el gobierno frente a Wilman Terán. Mire, ante la demagogia siempre hay que darle frente. Lo importante, inclusive, para encontrar los recursos, porque no es de soplar y hacer botella. No saben de dónde va a salir todavía ese dinero. No es que dónde va a salir, hay que actuar responsablemente, racionalmente, y más con el tema de las finanzas públicas. Les estoy poniendo un ejemplo, inclusive las reformas presupuestarias deben pasar inclusive vía Asamblea Nacional. Pero es un tema que estamos analizando, ¿no? Pero lo van a cumplir, les tocará. En un Estado de Derecho todo se cumple, más allá que, ojo, hay que ver cómo se cumple y la aplicabilidad. Porque mañana cualquier juez de estos puede decir cualquier cosa que es inaplicable, ¿no? Vamos a otro tema enredado también. ¿El gobierno del presidente Lasso será quien diseñe la hoja de ruta para detener la producción y desmantelar la infraestructura en el bloque 43 del ITT? Ciudadanos, el gobierno nacional es respetuoso de la voluntad popular. Como no puede ser de otra manera, hay que cumplir ese mandato que dio el pueblo. Hay una victoria del sí, de que no exista nuevamente explotación en los bloques del Yasuní ITT. Lo que ha manifestado el gobierno, porque esa es la posición oficial, no puede haber otra manera. Bueno, pero hay unas declaraciones de Lasso que confundieron. No es que confunde, porque en ningún lado de eso que algunos llaman, esos que viven al margen de la ley, que llaman filtración, que no hay ninguna filtración, fue una reunión pública el martes de la semana pasada, anunciada inclusive en las redes sociales de la presidencia, donde se recibió a comunidades amazónicas profundamente preocupadas justamente qué va a pasar por el tema de la economía, por el tema de los empleos. Si Petrocor va a seguir ayudando en todos los programas sociales, que lo va a seguir haciendo, ahí lo que saltó, la preocupación, la reflexión, no es no acatar la voluntad popular. En ningún lado de lo que ellos llaman filtración, y para mí es una reunión transparente, es de acatar la voluntad popular. ¿Dónde está el problema? Que también por responsabilidad se dice que en el dictamen de la Corte se le da un plazo de un año. Bueno, ese plazo de un año es inaplicable. Es impracticable, pero en todo caso, ante tu inquietud legítima, el gobierno, el presidente ha dispuesto a Petroecuador que se elabore un plan y una hoja de ruta para dar cumplimiento a esto. Dos preguntas finales para irme. No confundamos con el tema. ¿El gobierno alcanzará a hacerlo en 3 meses o mejor el próximo gobierno debería diseñar esa hoja de ruta? Mire, para cerrar el sin perjuicio que el plazo es un año y que técnicamente es bastante complejo, por decirlo menos. Las experiencias dicen que duran algunos años este tema, pero no para cumplir la voluntad popular, que eso no hay duda alguna. Se ha dispuesto la elaboración de la hoja de ruta y del plan, porque eso hay que ser cumplido. Más allá de lo impracticable o lo inaplicable en el tiempo, no la decisión popular. Y de los ajustes que se puedan hacer. La última pregunta ahí, señor ministro. ¿La Corte Constitucional tendría que volver a reinterpretar esta consulta y quizás ajustar mejor los plazos, los tiempos para evitar demandas al Estado por no haber cerrado el ITT en un año, por ejemplo? Bueno, la Corte tiene facultad de seguimiento de sus dictámenes, tiene una verificación del cumplimiento de los mismos, eso es parte de su facultad, está en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, eso no le veo mayor problema. Perfecto. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias.